bienvenidos a mi extensión universitaria de mi tema número 5 y mi tema número 6. Simplemente por favor les pido que den like porque es por tarea, nada más. El video de hoy voy a hablar sobre el costo de vida, que es la canasta familiar también, sobre las personas que se encargan de la producción de la pastelería. Este es el cuadro del costo de vida y aquí el tema principal es saber si hay bienestar económico o no hay bienestar económico. Así que aquí lo que yo hice fue entrevistar a 10 personas diferentes y preguntarles sobre su canasta familiar, sobre cómo sustenta. Algunas personas decían que hacían sus compras al mes y otros a la semana. Hay alimentos que no se podían hacer a largo plazo, por ejemplo como el arroz, el fideo, el azúcar, la sal y cosas que compraban a la semana eran como el pollo, la sal y los condimentos que a veces se les acababa y como la higiene. Y ahora primero nos vamos a enfocar a explicarles cómo elaboré este cuadro. Como podemos ver en este cuadro, está clasificado sobre las 10 familias y en concepto están todos los ingredientes que las familias compran y consumen a diario. Por ejemplo, de las 10 familias compran arroz. De los 10 solo compran 7 fideos. Las 10 familias compran aceite. De las 10 compran solamente 7 la salsa soya. Lo mismo pasa con el vinagre. De las 10 familias solo 9 compran los condimentos. Todas las 10 familias compran para su higiene personal. De frutas solamente consumen 7 familias. En carne compran 8 familias de 10. En huevo compran 7 familias de 10. En azúcar las 10 completas. La sal son 9 de 10. El pan son 8 familias de 10. En las verduras son las 10 que compran. En harina solamente 6 de 10 familias. En queso solamente 7 de 10 familias compran. Ahora aquí podemos ver el costo de vida de cada una de las familias que salen en la parte de abajo. El total de ese costo de vida contando con las 10 familias daría en total de 8.320 bolivianos y sacándole un porcentaje sería un 83,2%. Lo mismo hicimos con un cuadro sobre el analfabetismo, de los cuales preguntamos a las 10 familias si tenían problemas al leer o al escribir, los cuales los 10 dijeron que no tenían ningún problema. Ahí es por eso que dicen que tienen un 100% de que no son analfabetistas. Lo mismo hicimos con la educación. También hicimos un estudio preguntando sobre hasta qué nivel de estudio pudieron llegar, de los cuales aquí habían las opciones eran primaria, secundaria, técnico y universitario. Aquí podemos ver que el 60% estuvo hasta secundaria, el 30% hasta técnico y un 10% que eran universitarios. Aquí en el desempleo les preguntamos si tenían algunos problemas al conseguir trabajo y si estaban sufriendo desempleo y las opciones eran sí o no. Y aquí en las respuestas dio que tenían un 20% de desempleo y un 80% de que no tenían desempleo. Aquí preguntamos sobre el área de la salud. Preguntamos con qué tipo de recursos llegaban a tener y las opciones eran privada, pública o natural. En las privadas se tuvo un 10%, en las públicas se tuvo un 90% y en el natural se tuvo un 0%. En seguridad le preguntamos a las personas si todo lo que lleva el año se ha sentido inseguro o si ha sentido que sus vidas han corrido peligro. De estas 10 personas que le preguntamos por familia, dijeron que el 80% se sentía seguro y el 20% dijo que se sentía inseguro. Así que esto hicimos otro cuadrito que va a salir aquí también, que es sobre el costo de vida. Aquí es más simplificado y más explicado. Por ejemplo, en el analfabetismo sale el porcentaje, el del sí y el no, que el sí da el 0% y el no es un 100%. En el siguiente tenemos lo que sería la educación, que la educación dio que tenían el 40% universitario y el 60% que era secundario. Después, en el desempleo salió que tenían el 90% público y el 10% privado. Y en la seguridad pues tenemos 800% seguro y el 20% que no se sentía seguro. Bueno, el costo de vida de estas personas daría en 8.320 bolivianos. Y a todo esto tenemos que regular si es bueno, malo o regular. Se dice que el costo de vida es regular. También se dice que el analfabetismo está bueno, la educación regular, el desempleo regular, la salud regular y también la seguridad se siente que es buena. Así que con estos resultados que pudimos llegar a tener, simplemente se da que sí hay bienestar económico, pero de forma regular. Aunque la mayoría tenga empleo de un 80% y se sientan seguros también con un 80%, el nivel educativo pues no es muy alto, ya que solo hay un 40% de universitarios y de técnicos. Bueno, así que en conclusión pues hay bienestar económico,
regularmente. No es malo, pero tampoco es completamente bueno. Así que eso. También le preguntamos a la familia encuestada sobre si habrían tenido algún problema económico al comprar sus compras diarias o semanales, las cuales ellas dicen que sí se sorprendían mucho cuando iban a hacer sus compras en el mercado porque dicen que los precios estaban muy elevados y eso significaba que deberían haber disminuido sus compras, pero al hacer unas compras porque eran muchas personas en un hogar, simplemente no podrían haber quitado la cantidad, sino que tenían que haber comprado y aceptar el precio alto y elevado. También se les preguntó sobre si con el sueldo o con el pago que tenían las personas en esa familia se apoyaban, y algunos decían de que sí y otros decían de que eran las únicas personas que trabajaban en ese hogar. También les preguntamos a las personas si con el sueldo que ganaban podía satisfacer todas sus necesidades, y algunos decían de que no. Y otras familias decían de que sí les podía satisfacer las necesidades con el sueldo, pero no con uno, sino porque entre esos familiares se apoyaban para poder tener una estabilidad con sus alimentos y también con su diario vivir. Cuando empezamos a encuestar sobre el analfabetismo, les preguntábamos si conocían a otras personas que no sabían leer y escribir. Algunas personas decían de que sí y otras personas decían de que no habían visto personas analfabetas hace mucho tiempo. Bueno, y también investigamos sobre una cantidad posible de profesionales o personas que simplemente se dedican en la categoría de pastelería. Simplemente se pidió que hay un total de con 2 millones de personas, pero solamente se encuentran en el departamento de Santa Cruz de la Sierra del país de Bolivia, del cual simplemente no está muy asegurado, pero se dice que es un acercamiento de las posibles profesionales que hay. También a nivel departamental se dice que existen 117.894 unidades económicas registradas hasta agosto de este año 2025. Y nos dicen que no hay una cita exacta disponible sobre el aporte que da la pastelería al PIB de Bolivia, ya que nos dicen que eso no se desglosa de manera oficial en las estadísticas. Pero sin embargo, la producción de la pastelería va dentro de un grupo de la industria manufacturera, el cual presentó un 9,50% del PIB nacional, pero esta vez es del año 2019. También investigamos sobre cómo el gobierno atiende a estos productores, pero esta vez fueron los que son del área de seguridad, de salud y educativo. A través de muchas encuestas pudimos saber de que la gente está insatisfecha con los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque dicen que hay filas muy largas, con falta de insumos, falta de medicamentos, y los hospitales están con una alta demanda. Y esto afecta mucho a la población por cómo las productoras que dependen de estos servicios públicos.